Buen día, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy, Emanuel Alejandro Cepeda Arzate y un servidor, Víctor Isaac Medina Calderón, les explicaremos el artículo titulado Cloning, Expression and Purification of Recombinant Dermatopoietin in E. coli, es decir, la clonación, expresión y purificación de dermatopoietina recombinante en E. coli. Comencemos. Para comenzar, en este estudio se buscó lograr una producción económica y efectiva de la dermatopoietina recombinante con la intención de explorar sus funciones multifacéticas en la cicatrización de heridas, migración de células endoteliales humanas y aplicaciones en ingeniería de tejido. Para ello se empleó el sistema de expresión E. coli GJ1158 que fue transformado usando el vector recombinante PRSETA-DPT para lograr la expresión de la proteína como cuerpos de inclusión con inducción con cloruro de sodio, los cuales fueron purificados en una columna de cefarosa para obtener la forma plegada de la proteína recombinante, de la cual se midió la actividad biológica mediante pruebas de cicatrización y angiogénesis. Hablemos brevemente de la proteína. La dermatopoietina, o DPT, es una proteína no colagenosa presente en la matriz extracelular, cuya expresión está ampliamente conservada en los mamíferos e invertebrados. Esta proteína está compuesta por 183 aminoácidos, pesa 22 kilodaltons. De acuerdo a su papel en el organismo, encontramos que participa en múltiples procesos fisiológicos como el mantenimiento de la integridad extracelular de la piel, en la adhesión celular, en la fibrilogénesis del colágeno y, como se mencionó anteriormente, en la cicatrización de heridas. Lo primero que hicieron los autores de esta investigación en su metodología fue construir un vector recombinante. Para ello se buscó una secuencia de ARN mensajero del gen DPT humano en NSBI y se mandó a sintetizar. Posteriormente se amplificó la secuencia con una RT-PCR usando polimerasa Potion y primers forward and reverse, con sitios de restricción para BAM-Hi y BAM-Hi3, respectivamente. Los amplicones se analizaron con una electroforesis en gel de agarosa 1%, después se digirieron y ligaron con el vector PRSETA, que contiene el gen de resistencia a la ampicilina, una secuencia Histag y un promotor T7. Posteriormente, la cepa E. coli GJ1158 se transformó con dicho vector y se inoculó en medio LB con ampicilina. Por último, para confirmar que los transformantes llevaban el vector recombinante, se realizó una PCR de colonias y un análisis de digestión de restricción. Como resultado, podemos ver que la figura 2A muestra la amplificación del gen DPT por PCR, la cual mostró una banda única de 614 pares de bases en gel de agarosa. La figura 2B muestra que la digestión por restricción del vector recombinante produjo dos fragmentos en el gel, de lo que la banda superior corresponde al vector PRSETA de 2.9 kilobases y la banda inferior corresponde al inserto DPT, lo que confirma la inserción adecuada del gen en el vector recombinante. La figura 2C muestra el gen de dermatopoietina amplificado a partir de clones transformados seleccionados al azar mediante PCR de colonias, lo que confirmó la unión exitosa del gen con la construcción del vector. Para la expresión de la proteína recombinante se recogió una sola colonia de la E. coli transformada y se inoculó en el medio LB con ampicilina, donde se dejó crecer durante toda una noche. Después se inoculó 1% de ese cultivo en el mismo medio y se dejó crecer hasta llegar a 0.6 OD para añadir cloruro de sodio al medio e inducir la expresión de la proteína. Posteriormente se hizo un centrifugado para recolectar las células sedimentadas y resuspenderlas en buffer de lisis. El lisado celular obtenido se centrifugó nuevamente y se lavó con buffer de lisis para solubilizar los cuerpos de inclusión con urea. Estos se incubaron a temperatura ambiente y centrifugaron para obtener la proteína solubilizada en el sobrenadante y poder determinar la concentración de la proteína por el método de Bradford. Por último, las muestras recolectadas en cada etapa de expresión se cargaron igualmente en un gel SDS para analizar la expresión de la proteína. La proteína se purificó haciendo una cromatografía de afinidad de metal inmovilizado usando una columna de cefarosa activada con níquel. El fundamento de esta parte del protocolo radica principalmente en la naturaleza del vector, ya que, como se mencionó anteriormente, el vector contenía una región Histag, pues es entonces esta secuencia de cistidinas, ahora en la DPT recombinante, la que interactúa con iones metálicos inmovilizados. La metodología empleada fue la siguiente. Se activó la columna, se cargó el lisado de la proteína solubilizada en la columna y se dio un lavado a la columna con urea para eliminar cualquier proteína no unida.
Se disminuyó gradualmente la concentración de urea con el fin de renaturalizar la proteína, ya que la urea interrumpe las interacciones covalentes. Se hizo un lavado final de la columna con imidazol para eluirla porque el imidazol compite con las histidinas para unirse al níquel. Se hizo una diálisis y se confirmó la expresión de proteínas mediante SDSPH. Como resultado podemos ver en la figura 3A, muestra la expresión de la proteína DPT inducida por cloruro de sodio en el cultivo de E. coli que contenía el vector recombinante. La expresión de la proteína DPT fue predominante solo en la fracción insoluble de los cuerpos de inclusión, visible en el carril 5 de la figura 3A, y la fracción de los cuerpos de inclusión solubilizados en urea, visible en el carril 7 de la figura 3A. Además, el peso molecular obtenido de la proteína fue de 26 kilodaltons. En la figura 3B muestra la fracción eluida de la columna S-farosa con una única banda nítida en el intervalo de tamaño de 26 kilodaltons cuando se corrió el gel SDS. Aquí es importante aclarar que aunque en un inicio se mencionó que el peso molecular de la DPT es 22 kilodaltons, al momento de ser expresada como cuerpos de inclusión la proteína pesa 26 kilodaltons debido a la adición de la secuencia his-tag del vector. Es por eso que vemos la banda en esa región. Para asegurar que la proteína replegada fuera funcional, se realizaron varios ensayos biológicos. Después de haber purificado a la dermatopontina recombinante, se realizó un Western blot para verificar la presencia e integridad de la proteína. El Western blot es una técnica analítica que utiliza anticuerpos específicos para detectar a la proteína diana en una muestra. En la figura 4 podemos observar la presencia de dos bandas del mismo tamaño en los carriles 2 y 3, lo que significa que la DPT recombinante pesa lo mismo que la DPT estándar. La actividad de la dermatopontina recombinante recién purificada fue analizada con una prueba de fibrillas de colágeno. En este ensayo se comparó la turbidez contra el tiempo, donde la turbidez es la concentración de fibrillas formadas por la proteína empleada. En la figura 5 podemos observar que se analizó el efecto de dos proteínas contra el control en la formación de fibrillas, donde la línea discontinua delgada representa el control, la línea discontinua gruesa representa a la DPT estándar y la línea continua representa a la DPT recombinante. Los resultados expresan que la tasa de formación de fibrillas fue significativamente mayor en los pocillos tratados con DPT recombinante en comparación con el control y la DPT estándar, de modo que se confirma la actividad de la DPT recombinante en la fibrilogénesis de colágeno. Posteriormente se realizó un ensayo de cicatrización de heridas para evaluar su actividad en dicho proceso. Este ensayo se basa en la migración de células endoteliales. Se puede observar en la figura 6 que la DPT recombinante pudo promover la migración de células endoteliales y que al final de las 24 horas no hubo diferencias significativas entre los grupos tratados con DPT recombinante estándar y purificado, lo que indica su actividad funcional era similar. Por último, se realizó un ensayo de angiogénesis para verificar el rol de la DPT recombinante en la angiogénesis. En la imagen podemos observar que hay una clara diferencia en la formación de nuevos capilares entre los 4 diferentes tratamientos. Estos resultados confirman que la DTP puede inducir angiogénesis. Como conclusión, los resultados de este estudio muestran que la proteína humana DPT puede producirse a partir de un sistema procariótico simple como E. coli, con una estrategia de producción recombinante. El rendimiento obtenido fue satisfactorio y la proteína purificada mostró una actividad biológica comparable con la DPT estándar. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.